Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en esta nueva hora, en esta nueva semana. Bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas noches, compañeros. licenciado. Buenas noches. Dicen buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches, Cita. Bienvenida. Un gusto saludarles. Buenas noches, Lice. Don Alfredito, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Liz. Darwin, Buenas noches, ¿cómo Liz. está? Bienvenido. Iniciamos el desarrollo de estas actividades. Un poquito preocupados, un poquito tristes. Como institución nos solidarizamos con los momentos de dolor que están sufriendo muchos de nuestros compatriotas en el sector de Chunchi. También tenemos estudiantes en el sector que están pasando momentos bastante duros en relación a la pérdida de familiares en el desastre que para ustedes ya es de dominio común. Nos solidarizamos con todos los compañeros del colegio, que residen o que tenían familiares. Lamentablemente hay noticias no tan agradables, no tan fortificantes, en el cual muchos de los señores estudiantes han perdido sus familias. Qué pena que se dé este tipo de eventos. Solo nos queda tener resignación ante todos estos eventos, los desastres naturales, que de cierta manera sí se pudieron haber prevenido, pero lamentablemente estamos en esta tarde, en estas noches, estamos lamentablemente sintiendo la partida de muchos familiares, de nuestros compañeros y también de las personas, de nuestros coterráneos que están en estos momentos también teniendo dificultades con las pérdidas tanto materiales como humanas que se han venido dando. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles en la presente clase. Damos inicio al contenido. Recuerden que ya estamos en la segunda unidad. Para las personas que ya han podido ingresar al aula virtual, ustedes ya podrán haber visualizado que ya se encuentra activada la unidad número 2 y así van a estar ya activadas el resto se van a ir integrando, se van a ir habilitando el resto de unidades de acuerdo a lo que se siga avanzando. Entonces, a partir de hoy ya iniciamos lo que corresponde la unidad número 2. Tengo entendido que en el transcurso de esta semana ya les van a tomar las pruebas de evaluación. Estarán atentos, estarán pendientes. Recuerden que uno de los requisitos es que ustedes estén al día con las mensualidades, con las obligaciones que ustedes tienen con la institución como estudiantes. Les deseo éxitos y suerte, y cualquier actividad, alguna dificultad que tengan, no duden en comunicarse para de pronto poderles yo guiar y ayudar en alguna actividad que ustedes vayan a desarrollar en el transcurso de esta semana en relación a la activación de exámenes y una serie de cosas más que tenemos acá dentro de la institución. Iniciamos con la unidad número 1 correspondiente, perdón, a la unidad 2 con el tema 1 de la presente de las presentes actividades. Estamos con el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de inglés, estamos ya en la unidad 2, como ustedes pueden observar, con el tema gramática y vocabulario. Con el tema número 1 vamos a hablar sobre las profesiones en inglés. Vamos a ver algunas profesiones en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea. Dice, desarrolla las siguientes actividades relacionadas con las profesiones en inglés. Tienen el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones. Recuerden que lo que está remarcado de amarillo es lo que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En relación a la tarea, dice, desarrolla las siguientes actividades. Primero dice, traduce al inglés las siguientes palabras. Tenemos aquí, obviamente tienen que, como lo dice la instrucción, traducirle al inglés. Cocinero profesional, como se dice, químico, bailarín, dentista, como pueden traducir al inglés. De igual manera dice, contesta las siguientes preguntas. Por ejemplo, tenemos, do you work? ¿Trabajas tú? Le está preguntando.
La dice, what do you do? La siguiente dice, what field do you work in? Y la última dice, where do you work? Ahí ustedes, esas preguntas, obviamente ustedes tienen que dar contestación, pero obviamente tienen que buscar la manera de traducirlas, tienen la actividad de ver qué es lo que dice en español para que ustedes puedan obviamente contestarlos dentro del idioma inglés. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Contesta las siguientes preguntas. Aquí ustedes tienen en inglés. El trabajo aquí es un poquito doble, porque primero tienen que traducir qué es lo que quiere decir las oraciones y tienen que contestarlas en inglés mismo. En inglés tienen que contestar cada una de ellas, ¿sí? Entonces dice, recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar, obviamente, de ser necesario. Es obligatorio que ustedes tienen antes del desarrollo de esta actividad, tienen que rotular su hoja con las siguientes estructuras que sí ya se les ha presentado. El nombre del colegio centrado, el nombre de cada uno de ustedes, curso, fecha, materia, tema de la tarea y la semana a la que pertenece, las actividades que tienen que hacer. Las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos acá los tiempos que ustedes tienen para presentar. Estamos en la unidad número 2 con el tema profesiones en inglés de la semana número 1 del 28 de marzo del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 28, eso quiere decir desde mañana. 28 de marzo del 2023, la fecha límite de entrega es el 30 de abril del 2023 y la fecha de publicación de calificaciones será el 5 de mayo del 2023. Así es que sigan igual desarrollando las actividades que se les ha planteado para la presente semana. Iniciamos con el contenido del material de apoyo. Vamos a ver un poquito en relación a las profesiones en inglés. Vamos a ver una serie de profesiones. Prácticamente son sustantivos. Ya vamos a ver más adelante la clasificación, pero estos son sustantivos, unos propios, otros son comunes, los cuales vamos a ir viendo paulatinamente dentro del desarrollo también de la formación estructural y gramatical del inglés. En este caso, nosotros vamos a hablar profesiones en inglés. Preguntas relacionadas sobre tu ocupación en inglés. Recuerda que debes estar familiarizado con las respuestas a preguntas como what kind of work do you do? ¿Qué tipo de trabajo haces, por ejemplo? Se traduce eso. Aunque esa pregunta es para ocasiones más formales, por lo que si estás apostando a informalidad, muy probable recibas la pregunta como, por ejemplo, what do you do? ¿A qué te dedicas, por ejemplo? Así que oído en alto, pues puede ser descortés no responder. Ahora vamos a ver una lista con las profesiones en inglés más reconocidas y las más aplicadas, obviamente, dentro de este proceso. Vamos a ver. E iniciamos las actividades. Vamos a iniciar con la primera profesión, por ejemplo, accountant. Accountant es un contador. Todas las empresas utilizan los contadores, las personas que están graduadas en contabilidad. Ahí tenemos accountant. Tenemos tanto actor como actriz. Actor significa actor, sexo masculino. Actriz, en cambio, es sexo femenino. Buenas noches, profe. Actriz. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Me hizo espantar, oiga. Tenemos la siguiente, air hostess, que es una azafata. Las chicas que tienden en el avión, que están atentas de que al pasajero no le falte nada. Ahí tenemos air hostess. Este es una azafata. Tenemos la siguiente, architect, es un arquitecto. Astronaut, es un astronauta. Baker, baker es panadero. Está encargado de desarrollar el pan. Biologist, biologist es un biólogo. Bricklayer, bricklayer es un albañil. Businessman o businesswoman, cualquiera de los dos. Este or es una preposición que significa o se traduce al español como o. Entonces aquí dice businessman or businesswoman. En este caso, businessman es empresario, mientras que businesswoman ya tienen que identificar que woman significa mujer. Entonces es una palabra compuesta, es un sustantivo compuesto. Entonces cuando hablo de businesswoman, entonces estamos hablando de una empresaria. Aquí igual este es otro, ambos son sustantivos compuestos y si nosotros podemos ver aquí tenemos men, que significa hombre, y woman, que significa
mujer. Entonces, business obviamente son negocios, son dineros. Entonces, en este caso, businessman es empresario, mientras que businesswoman es empresario. Butcher es carnicero. Cashier es un cajero. La mayoría de los supermercados cuentan con uno. Cleaner es la persona que hace el aseo, el que limpia. Cobbler es zapatero. Consultant es consultor. Cook es un cocinero, pero este cocinero aquí ya vamos a ver más adelante que hay dos tipos de cocinero, el cocinero profesional, o sea, el chef, y los cocineros obviamente están distribuidos, están estructurados por niveles. Entonces, en este caso, cook es un cocinero. Entonces tenemos la siguiente, tenemos counselor, que es un asesor, o también un consultor, cuando hablamos de negocios, igual, o cuando vamos a comprarnos un teléfono, cuando vamos a comprar, a adquirir, qué sé yo, una línea de teléfonos, o vamos a un banco, un crédito, siempre nos vamos a ser atendidos por un asesor. Entonces, en inglés son counselor. Tenemos acá, sí, el cocinero profesional, el chef, se traduce al español como cocinero profesional. Cook simplemente es un cocinero que es de grado inferior, mientras que un chef es un cocinero profesional. Chemist es químico. Dancer es un bailarín. Dentist es el dentista. Designer es un diseñador. Doctor es médico. Economist es un economista. Electrician es un electricista. Engineer es un ingeniero. Farmer es un granjero o es un agricultor. Eso es farmer, se traduce como tal. Fireman es un bombero. Es igual un sustantivo compuesto. Tenemos aquí men, que significa, ya saben, hombre. Y fire, en este caso, es fuego. Se traduce como fuego. En este caso, fireman es un bombero. Fisherman es un pescador. Florist es un florista, la persona que vende flores. Gardener es un jardinero. Hairdresser es un peluquero, un estilista, un peluquero como tal. Entonces tenemos hairdresser. Tenemos housewife. La mayoría de las señoras se dedican más a esta actividad. Housewife es una ama de casa, traducido al español. Journalist es un periodista, que obviamente en los Estados Unidos hay la mayoría de los periódicos o algunos periódicos que igual hay el journal. Entonces, journalist es un periodista. Doubt es juez. Lawyer es abogado. Librarian es una bibliotecario. Lifeguard es un salvavidas. Cuando están en el mar, cuando se van de paseo al mar, siempre están pendientes personas especializadas en proteger en caso que vaya a haber algún incidente de querer ahogarse. Entonces ahí tenemos lifeguard, es un salvavidas. Mailman es un cartero. Mechanic es un mecánico. Miner es un minero. Model es un modelo. Tenemos monk, es un monje. Nanny es una niñera. Nun es una monja. Nurse es enfermera. La mayoría de las mujeres les encanta esta profesión. Nurse es enfermera. Nursemaid es una niñera. Nursemaid es niñera igual. Entonces, office worker es un oficinista, la persona que trabaja en la oficina en general. Este es un sustantivo común, porque está hablando en general. Tenemos office worker es un oficinista. Painter es un pintor. Pharmacist es un farmacéutico. Las personas que atienden las farmacias. Photographer es un fotógrafo. Physicist es un físico que se encarga de la física, estudiar la física. Plumber es un plomero.
Policeman o policewoman, igual tenemos aquí, esta tiene género, sirve tanto para el masculino como para el femenino. ¿Ya saben por qué? Men es hombre, woman es mujer. Tenemos policeman, es policía, policewoman igual sigue siendo policía. O si es que quieren traducirle tácitamente, tal como está aquí, dice hombre policía, o acaso acá policewoman, mujer policía. Pero en todo caso, de forma general, policeman y policewoman se traducen como policía, los policías como tal. Politician, político. Postman es un cartero. Priest es un cura o un sacerdote. Tenemos professor, es un profesor universitario. Programmer es un programador, los que en este caso, los que son informáticos, entonces ahí ellos son programadores, ellos desarrollan diferentes estructuras de códigos para poder que se desarrollen o funcionen determinados programas. Tenemos el siguiente, physicologist es un psicólogo, receptionist es un recepcionista, researcher es un investigador, los que investigan, los que hacen proyectos. Entonces aquí tenemos researcher, es un investigador. Sailor es un marinero. Salesman es un hombre de negocios. Scientist es un científico. Secretary es la secretaria o secretario, es una palabra que no tiene género. Shop assistant es un asistente de tienda. Shop assistant. Singer es un cantante o singer es un cantante. Sportman es un deportista. Tax driver es un conductor de taxis. Teacher en general es un maestro. Ahora, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí dice teacher es maestro y teníamos acá en la primera professor es un profesor universitario. Cuando hablamos de professor, estamos hablando de un docente específico, que obviamente ustedes verán la diferencia que en la universidad existen ya profesores directamente por cada una de las asignaturas. Mientras acá cuando hablamos de teacher hablamos de los maestros en general. Dicho de otra manera, teacher es un sustantivo común. No estoy determinando a nadie. El teacher puede estar en educación primaria, puede estar en educación secundaria, puede estar en universidad. Estoy hablando de general, de todos los maestros. Entonces, teacher se traduce como maestro, mientras cuando yo, acá, por ejemplo, cuando dice professor, este ya es, le estoy determinando a quién me estoy dirigiendo. Esa es la diferencia. Travel agents es un agente de viajes. Ese es travel, de hecho, travel es viajar por sí solo, pero como está acompañado de agent, travel agent es un agente de viajes. Veterinarian, cualquiera de los dos, tanto vet como veterinarian, significa o se traduce como veterinario. Waitress es un camarero o camarera. Entonces aquí obviamente está determinado tanto tiene esa palabra género, tanto para el hombre como para el sexo femenino, la mujer. Y writer es escritor. De hecho, write como tal, menos estas dos de aquí, write es escribir. Pero como lo utilizamos con la ER al final, se transforma en una profesión. Writer, en este caso, se traduce como escritor. Aquí tenemos algunas, las más conocidas que nosotros tenemos en nuestros medios, en nuestros diferentes medios, una serie de profesiones que nosotros estamos obviamente viendo, que estamos periódicamente interactuando dentro de la sociedad. Así es que ya sabemos cómo se los determina a cada uno de ellos. Entonces vamos a ver, vamos a seguir. Vamos a ver la continuación. Dice, hagamos un par de ejercicios como si estuviéramos dentro de una conversación normal para responder preguntas relacionadas a los trabajos en inglés. En un principio hablamos sobre un par muy común y es probable que cuando hables de esto con alguien en inglés te haga las siguientes preguntas. Por ejemplo, tenemos la primera. Do you work? Do you work? Aquí tenemos que aprender a identificar, por ejemplo, do es un auxiliar verbal. De hecho, do se traduce al español como hacer. Tenemos el pronombre personal you
y tenemos un sustantivo. En este caso tenemos una profesión, perdón, un sustantivo común. Work es trabajar. En este caso, estructurado la pregunta con el signo de interrogación y ya sabemos que es una pregunta. ¿Qué es lo que les diferencia acá? Una cosa que hay que tener muy en cuenta. En inglés, el signo de interrogación solo se le coloca al final. No es como en el español que nosotros debemos colocar el signo de interrogación al inicio y al final. Acá en inglés solo se lo utiliza es al final. Y ya hemos de ver en la conjugación del verbo to be en presente en primera instancia, y hemos de ver cómo se les transforma a preguntas. Aquí hay una fase importante en cuanto a la posición tanto del auxiliar verbal como del pronombre personal. Desde ahí parte la formación de las preguntas, de las questions en inglés. O en este caso, vamos a ver, tenemos do you work, significa trabajas. Es la pregunta básica por excelencia y puedes responder sí o no. Yes o no, siguiendo obviamente la profesión que tengan cada ustedes. Ideal para charlas rápidas, para algo muy informal, para algo que estén en camaradería, entre amigos. Tenemos la siguiente estructura. What do you do? ¿A qué te dedicas? What, esta es una who question que nosotros ya hemos de ver, o una question word que ya hemos de ver más adelante. Entonces tenemos what do you do? Y si ustedes se vuelven a fijar, el signo de interrogación solo va hasta el final. Esa es una de las reglas importantes. What do you do? ¿A qué te dedicas? Una de las preguntas que más se repiten en las entrevistas de trabajo en inglés o cuando conoces a una persona por primera vez y quieres sacar más conversaciones. Obviamente cuando recién se están conociendo hasta en la época de enamorados, ahí utilizan esta palabra. What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? La siguiente dice, what field do you work in? ¿Cuál es tu campo laboral? Otra pregunta común que debes estar listo para contestar en el caso de una entrevista laboral. What field do you work in? Aquí ustedes ya tienen prácticamente traducido parte de las oraciones que ustedes tienen en la parte última de la tarea de inglés, así es que ojo con esa parte. Vamos a la siguiente, dice, where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Una pregunta mucho más específica y con la cual puedes dar mejores detalles de tu vida laboral. Y nosotros ya hemos de ver más adelante. Vamos a hacer este pequeño experimento con ustedes para ver cómo ustedes pueden responder en inglés. Ustedes también tienen parte que investigar para poder desarrollar estas actividades, para poder contestar. Por ejemplo, aquí dice, do you work? ¿Trabajas? Y usted puede decir, yes. Entonces, y obviamente tienen que poner algún otro complemento más ahí. No solamente me van a decir sí, pueden decir sí y yo trabajo. Entonces, ¿cómo se lo determina? Igual, what do you do? ¿A qué te dedicas? Ahí ustedes pueden poner ahí con la primera persona de los pronombres personales y el verbo to be, I am y qué sé yo, la actividad que ustedes trabajan. What field do you work in? ¿Cuál es tu campo laboral? I work in, en donde trabaja, qué es lo que hace. La siguiente dice, where do you work? ¿Dónde trabajas? Entonces, I work in igual, donde usted trabaja, que si yo trabajara en una bakery, cooking, qué sé yo, muchos lugares donde ustedes pueden trabajar. Aquí ustedes tienen, qué sé yo, pueden decir, pueden utilizar en todo caso, pueden utilizar con writer, pueden utilizar con tax driver, pueden shop assistant, que es un asistente de tienda, qué sé yo. Muchas profesiones que nosotros hemos ido viendo y analizando en esta actividad y que les va a servir de mucho en el momento de poder dar contestación a las preguntas que ustedes tienen planteadas para esta actividad. Vamos a ver un poquito más, si el tiempo nos alcanza, si el tiempo nos permite, vamos a ver. Vamos a ver un poquito más, vamos a ir viendo, vamos a ver. Ojalá tenemos un poquito de tiempo para poder identificar una serie de profesiones más que nosotros tenemos en nuestro desarrollo común. Y tenemos profesiones en inglés que todo niño quiere ejercer.
y no solo todo niño, sino es nuestra visión y nuestro objetivo de cada uno de ustedes desde el momento que ustedes iniciaron este proceso de educación secundaria, a donde tienen que mirar ustedes no solamente a alcanzar el título de bachiller, sino a tratar de alcanzar las siguientes profesiones que nosotros tenemos. Por ejemplo, bueno, algunas son ya por inercia, obviamente por hobby, como se lo dice. Por ejemplo, a athlete, que es un deportista. Astronaut, que es un astronauta. La mayoría que les encanta doctor, es doctor o doctora. Esta palabra no tiene género. Doctor sirve tanto para el género masculino como para el género femenino. También igual les encanta tanto hombres y mujeres, men and woman. Police person, que es un policía. También es otra forma de determinar police person como policía. President, presidente o presidenta, son una de las profesiones también más o de las actividades que más les encanta hacer. O han soñado por lo menos llegar a esos puestos. ¿Cómo lo van a lograr? Obviamente cumpliendo con todas las actividades que ustedes tienen estructuradas. Vamos a ver las listas de profesiones en orden alfabético. Vamos a ver un poquito más mientras el tiempo nos permite. Iniciamos con accountant. Ya habíamos visto accountant es contador o contadora. Actor, ya sabemos que es actor. Actriz, actriz obviamente cuando nos dirigimos al sexo femenino. Administrator es administrador o administradora. Agronomist es un agrónomo o agrónoma. Airplane pilot es un piloto de avión, un piloto de aeroplano. Allergist es un alergólogo, alguien que trata las alergias. Tenemos anestesio, que es anestesiólogo. Tenemos anthropologist, que es un antropólogo. Tenemos arquitecto, arquitecta. Arranger music, arreglista musical. Art historian, historiador, obviamente relacionado al arte. Artist como tal es artista. Astronomer es un astrónomo, tanto para el género masculino como para el femenino. Biologist, biólogo. Bus driver, conductor de autobús. Igual como puede aquí en vez de bus driver, se le podía cambiar como tax driver también. En este caso, si nosotros le ponemos tax driver, sería conductor de taxi, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Camera person es un camarógrafo. Carpenter es un carpintero. Cartoonist es un caricaturista, alguien que desarrolla las caricaturas. Chef, ya sabemos que es un cocinero, pero obviamente dentro del rango profesional. Siempre chef es dentro del rango profesional. Esas son las actividades que nosotros hemos visto dentro del área de inglés. Ustedes tienen ya las tareas que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Les deseo suerte y nos estaremos viendo hasta la siguiente hora. Estamos ya llegando a la parte final. Nos vemos en la siguiente hora.